del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con cada uno de ustedes. Buenas tardes. Hermanos y hermanas, como les he explicado en misas anteriores, el Evangelio de Marcos fue la primera propuesta que reciben los no cristianos para hacerse cristianos. El primer camino llamado catecumenal. En el capítulo 9 de 16 capítulos ya estamos más allá de la mitad o arriba de la cima. Estamos a punto de conocer lo más radical de la enseñanza de Jesús y a todos se nos invita si estamos dispuestos a pagar el precio de lo que significa ser cristianos. Si estamos dispuestos a cortar la mano o un pie o a sacarnos un ojo como prueba de que preferimos seguir a Jesucristo que hasta los propios miembros de nuestro cuerpo. Jesús pide literalmente que nos mutilemos para demostrarle que le amamos. Hoy vamos a descubrir la profundidad del mensaje cristiano, no sin antes reconocer que todos somos pecadores, que necesitamos su gracia para poder amar a Jesucristo con todo nuestro ser y dar la vida si es necesario por su nombre y por los hermanos. Reconozcamos todos pues nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros y una vez perdonados nuestros pecados nos lleve a la vida eterna. Oremos. Ofrecemos esta Santa Misa por el eterno descanso de Joaquín Meyenstein, es el papá de nuestra hermana Graciela. Estamos con ustedes, Ricardo y Graciela, y que el Señor le dé el eterno descanso. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia. Multiplica tu gracia sobre nosotros, para que apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Números. En aquellos días, el Señor descendió de la nube y habló con Moisés. Tomó del espíritu que posaba sobre Moisés y se lo dio a los 70 ancianos. Cuando el espíritu se posó sobre ellos, se pusieron a profetizar. Se habían quedado en el campamento 2 hombres, uno llamado Eldad y otro Medad. También sobre ellos se posó el espíritu, pues aunque no habían ido a la reunión, eran de los elegidos, y ambos comenzaron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contarle a Moisés que Eldad y Medad estaban profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que desde muy joven era ayudante de Moisés, le dijo: Señor mío, prohíbeselo. Pero Moisés le respondió: ¿crees que voy a ponerme celoso? Ojalá todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre ellos el Espíritu del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los mandatos del Señor alegran el corazón. Los mandatos del Señor alegran el corazón.
Lectura de la carta del apóstol Santiago. Lloren y lamentense, ustedes los ricos, por las desgracias que les esperan. Sus riquezas se han corrompido, la polilla se ha comido sus vestidos, enmojecidos están su oro y su plata, y ese mojo será una prueba contra ustedes, y consumirá sus carnes como el fuego. Con esto ustedes han atesorado un castigo para los últimos días. El salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que segaron sus campos está clamando contra ustedes. Sus gritos han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Han vivido ustedes en este mundo, entregados al lujo y al placer, engordando como reses para el día de la matanza. Han condenado a los inocentes y los han matado, porque no podían defenderse. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar del castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar del castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar del castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. El tema que he escogido para este domingo y que la palabra litúrgica nos ofrece como un asunto que no solamente tuvo que confrontar Moisés con su comunidad de elegidos, sino también Jesús
con sus discípulos, y hoy la iglesia tiene mucho que aprender y ofrecer para todo el pueblo de Dios. Y como aun cuando nos llamamos Iglesia Santa, debemos recordar que también somos iglesia pecadora. Cuando una persona se cree más santa o mejor que los demás, cae en esa visión calvinista o de los hermanos separados, donde consideran que todo aquel que comete pecado no tiene que ser parte de la iglesia. Si ese fuera el caso, yo sería el primero en que sería excluido de la parroquia y de la iglesia católica. Pero gracias a Dios y su gran misericordia, el Señor llamó a pecadores para que sigan en su pecado, jamás. Para que reconozcan su pecado, sí. Y de esa manera poder hacer una nueva comunidad donde hay comprensión, pero también en una comunidad donde hay disciplina. No comprensión sin disciplina, no disciplina sin comprensión. Por una parte, Jesús hoy nos dice en el Evangelio, cuando uno de sus discípulos le dice que hay unas personas que están expulsando demonios y haciendo milagros en su nombre, Juan, el más querido de los apóstoles, quizás esperaba que Jesús le diera un certificado de felicitación, muy parecido a Josué, el sucesor de Moisés. ¿Quiere quedar bien con él para que le deje su puesto? Probablemente. O precisamente porque era típico de Josué sentirse mejor que los demás y se quiere congratular con el jefe. Moisés, Señor, de hecho le dice, dos personas que no están en la asamblea recibieron el Espíritu de Santo, prohíbeselos. Esa actitud de sentirnos los elegidos, los mejores, los superiores, no ha cambiado para nada en la Iglesia Católica y aplicando la palabra de Dios este fin de semana en la nación americana. Tienen algo en común estas dos realidades, la Iglesia y América. ¿Qué significa eso? Que estamos definiendo un país y estamos definiéndonos como iglesia, como aquellos que tienen papeles que cumplen con la ley, aquellos que ofrecen de candidatos, supuestamente sea de un partido o de otro, donde son el modelo de América, y todo el que no viva de acuerdo a esa ley y de acuerdo a esa visión de América son los ilegales, indocumentados y aliens. Y por parte de la iglesia, aquel que no está casado a la iglesia, que no viene a la misa, que no respeta la vida no nacida, esos no se les puede llamar católicos. Recientemente en una de las misas alguien me dijo: padre, usted nomás hable del evangelio a favor de la vida, que todos los candidatos respeten la vida, que estén en contra del aborto, en pocas palabras, que se hagan todos republicanos y que piensen muy derechitos. Esta semana hemos visto el contraste de que el presidente ha presentado un candidato a la Suprema Corte de Justicia que estudió en universidades católicas, que cuando le preguntaron cuál era su currículum vitae, él dijo que tenía muy buenos grados en la universidad, y cuando le echan en cara que se había tomado unas cuantas por ahí, pero yo me portaba muy bien, tenía buenos grados, me dediqué a trabajar, solo le faltó decir que le llevaba una manzanita a su maestra todos los días y que era tan bueno como el Inmaculado Concepción de nuestro tiempo. Ah, sí, cómo no. Mis hermanas y hermanos, por supuesto que yo desearía que esa ley de este país de acabar con el aborto sí logre echarse abajo,
pero no a costa de que una vez nacida la vida y especialmente de una mujercita, se le denigre. ¿De qué te sirve un buen católico ser un buen hombre o mujer a favor de la vida si una vez nacida le arrebatan ese bebé de los brazos de sus padres? A los estudiantes de Daca y Dapa no se les da el respeto, y tampoco se le considera a la mujer con los mismos derechos que los hombres. Todavía, qué pena que cuando una mujer se queja de que ella fue atacada sexualmente por este candidato muy católico y muy bueno, pero cuando le pedía ayuda al compañero en borracheras y que le dijo, por favor ayúdeme, un tal Mark Judge creo que se llama, y no le ayudó, y ella se sintió abajo, presionada, que hasta le taparon la boca. ¿Y qué nos dice el evangelio de hoy? Incluyendo el Salmo: preserva a tu siervo de la arrogancia para que no me domine, así quedaré yo libre, inocente del gran pecado. Eso es lo que necesita ese candidato y todos los que se sienten grandes y buenos. Pero si caes en la arrogancia, ¿de qué te sirve la pureza? ¿De qué te sirve cumplir con la ley si a fin de cuentas humillas a los que no pueden cumplirla por la razón que sea? Aunque tu siervo vigila, yo he caído en estas faltas. Absuélveme de las faltas que se me ocultan. Hay otra parte donde dice: Señor, yo estoy sin protección, sin defensa. Precisamente la lectura de Santiago es la acusación más terrible de toda la literatura mundial, de todas las páginas de la Biblia, contra los ricos. ¿Qué pasaría en esa comunidad de Santiago? Entre la asamblea se levanta uno y empieza a acusar a los del otro lado de la banca. Y fíjense con qué palabras. Ahora a ustedes los ricos les toca llorar. Lamentense por las desgracias que les han llegado. Sus reservas, sus ahorros en el banco, diríamos, se han podrido y sus vestidos están comidos por la polilla. Ustedes encuentran oxidado su oro y su plata. ¿De qué les sirvió guardarlos en cajas allí? Eso mismo, ese dinero echado a perderse, es quien los acusa a ustedes. Es un fuego que se quema en sus carnes. Ustedes han amontonado riquezas cuando eran ya los últimos tiempos. ¿Ya para qué? Mi pregunta es: ¿por qué este hombre habla tan terrible? Han engordado y viven solamente como las reses para el día de la matanza. Hombre, a nadie le habían dicho vacas y bueyes como en este caso. ¿Por qué el enojo? No porque la riqueza sea mala en sí, no porque todos los ricos sean perversos. Porque el tipo de riqueza fue debido a lo siguiente: el salario de aquellos que trabajaron sus campos se los retuvieron. Ellos están clamando al Dios de los guerreros, de los ejércitos. Si sabemos un poco de historia sagrada, recordemos los 400 años que vivieron los hebreos en Egipto. En ese tiempo el faraón no sabía ya quién era José, aquel que hizo llegar a ser la primer potencia mundial de aquel entonces a Egipto, haciendo las pirámides, haciendo graneros para que solamente en Egipto hubiera la vida y de allí proveyera vida para la misma familia de José. Pero cuando un nuevo faraón desconoce los beneficios que ese pueblo judío había llevado a Egipto, entonces propone leyes para exterminar a este pueblo que iba creciendo y que le tenían miedo por tantos y tantos que aumentaban. Hace días la Universidad de Yale de este país ha dicho que no son 11 ni 12 millones de personas desprotegidas de la ley. Acabo de leer saber de un autor que escribió un libro que se llama Undocumented Citizens, ciudadanos indocumentados.
Yo prefiero llamar inmigrantes desprotegidos de América. No 11 ni 12, sino 21 o 22 millones. El verdadero temor que tienen nuestros hermanos americanos o nuestros hermanos caucasians, güeros, es que hemos crecido en número. ¿Pero acaso hemos crecido en sabiduría? ¿Hemos aprovechado las oportunidades que este país nos da para tener mejor situación financiera? ¿Nos hemos educado mejor? ¿Les hemos quitado esos prejuicios a los demás con un ejemplo de vida? ¿O más bien hemos aprendido los vicios que este país también propicia? Cuando el pueblo de Israel gritó para ser liberados de la esclavitud egipcia, dice el capítulo 3 del Éxodo que el Señor bajó y miró los sufrimientos de los oprimidos y escuchó sus gritos. Cuando hubo el debate el día viernes, ya para el jueves de esta semana, la señora Ford, allá en el Capitolio, había expuesto su situación de que ella había sido atacada y el objeto de la burla de estos amigos borrachos que trataron de atacarla, que la atacaron sexualmente aunque no llegaron a violarla. Ella parece que no hizo mella en nadie. Parece que de todos modos las personas que iban a votar a favor de este juez puritano católico, qué vergüenza, iba a ser aprobado para la Suprema Corte. Uno de esos senadores de Delaware, un peloncito chaparrito, dijo algo que los medios no han querido reconocer. Anoche, después de oír a la señora Ford y al juez Gavena, me puse a orar. Esta mañana me levanté orando y todavía antes de comenzar la sesión seguí rezando. No, los medios no reconocen el poder de la oración. Eso sí, reconocen cuando dos señoras se le plantaron en un elevador al senador Flake y le dijeron: usted va a aprobar a esta persona que está ocultando más cosas, que se la da de muy bueno, pero no reconoce que, aunque favorece la vida no nacida, pero una vez que nace, ¿qué? A los inmigrantes los desprecia. Ha fallado ya en contra de una joven inmigrante que quería abortar. Obviamente yo no apoyo en ningún aborto, por ninguna razón, pero de alguna manera se ve claramente que favorecen una etapa de la vida no nacida, pero una vez nacida, el resto de la vida de los inmigrantes no les importa para nada. Y le dicen: yo también fui abusada en una organización que se está dando estos días de Me Too, que le llama a cada mujer que levanta la voz, porque una persona que ha sido abusada de pequeña, niño o niña, dura años para poder sacar eso fuera de sí mismos. Y nosotros hoy escuchamos a Jesús que dice: todo aquel que les da un vaso de agua a ustedes por ser de Cristo no quedará sin recompensa. Pero por otro lado dice: aquellos que escandalizan a uno de estos más pequeños, más les valiera que se colgaran una piedra de molino al cuello y se lanzaran al mar. Allá está el mejor que andar abusando de pequeños o de la gente sencilla y simple. Ese es Cristo. Y si no quieres seguirlo con toda la radicalidad, piérdete, friégate. Jesús no usa esa palabra, pero eso va a entender. Sácate el ojo si no necesitas. Si tu ojo te escandaliza, o tu mano, córtatela, o tu pie también. Más vale que entres tunco o manco o tuerto, pero que logres entrar al reino de los cielos, a que toda tu persona se eche a perder. ¿De verdad Jesús querrá decirnos que literalmente hay que cortarse las manos? Un hombre que no podía controlar su libido, ¿verdad? Orígenes, un gran padre de la iglesia, no logró hacer santo en la iglesia católica porque él decidió castrarse, porque era tanto su tentaciones sexuales. Pero al Señor no le agrada que tú realmente te mutiles. Cuando Jesucristo habla del cuerpo es para explicarnos con peras y manzanas que su mensaje es radical. Pero Jesús
no se iba a conformar con que alguien se corte una mano y le queda la otra para seguir robando. O si te sacas un ojo, pues te sigues con el otro, porque dice el dicho, perro huevero que le quemen el hocico, ¿o no? Jesús no se puede conformar nomás con que te cortes un miembro de tu cuerpo. Decía un candidato a la presidencia de México, aquel que es un corrupto que le corte la mano. Imagínense qué diría de aquellos que son adúlteros, que les van a cortar, Dios mío. Pero aquí no se trata de mutilarnos, se trata de ir al fondo del pecado. ¿Qué motiva tu mano a cometer pecados? ¿Qué motiva tus ojos? ¿Qué motiva tus pies a encaminarte a la casa de pecado, a cometer las injusticias? Eso es lo que quiere decir Jesús cuando dice que te cortes una mano o un pie o te saques un ojo. O sea, ve más allá de tu propio ojo, de tu propia mano y de tu propio pie. Ve a la razón, a la causa por la que tú haces que los miembros de tu cuerpo cometan el pecado. Ve al fondo y remuévele de raíz ese pecado. Entonces eres de los míos. Porque yo veo todos los domingos el mensaje de la palabra de Dios con lo que sucede en el mundo, con lo que pasa en las noticias? Casi por nada. Porque el Espíritu Santo no lo monopoliza la Iglesia Católica. Así como Moisés le dijo a Josué, no les prohíbas a edad y elad que proclamen, que alaben al Señor, que hagan milagros. También Jesús le dice a Juan, no, mira Juan, tú no te vas a ganar ningún certificado de mi parte, ni te voy a poner un título especial diciendo, fulano es el mejor de los apóstoles. ¿Cuánta gente viene a la iglesia esperando que la donación que hagan le pongan un título, o diga allí que yo di esta donación, o esperando algo más cuando aportas a la iglesia? Por favor, si vas a colaborar para las cosas de Dios, lo vas a hacer generosamente. El Señor ya tiene tu recompensa en el cielo. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Pero aquí lo más importante es que el Espíritu Santo está actuando más allá de los límites de la propia iglesia, de las paredes de un edificio. Dios, su verdad está mucho más allá fuera de los católicos, más allá de los cristianos, más allá de los que creen en Dios. Están los ateos, están los comunistas, están los peores criminales. ¿Por qué? Porque Dios sabe en qué momento le toca el corazón a cada persona. ¿Cómo puede este sacerdote asegurarles que con la misma fuerza que el Espíritu Santo les habla? Y la iglesia habló el jueves y el viernes allá en la asamblea de senadores, cuando por un lado uno de ellos dijo, yo me puse a orar, y cuando él da su testimonio viene su compañero que es del otro partido, amigos personales pero enemigos de partido, y lo saca de la asamblea para afuera y le dice, oye, ¿qué hay de esto? Pero no sin antes estas mujeres le exigieron al señor Flake, usted no puede aceptar un posible criminal como el de miembro de la Suprema Corte de Justicia. Esas personas, como un sacerdote, deben ser personas capacitadas no solo intelectualmente, sino comprensivamente del corazón, y con el ejemplo de su vida saber si van a estar a favor del pobre, del necesitado, o si van a dictar leyes a favor de los ricos y a favor de los opresores y a favor de los abusadores de poder. Esa es la razón por la que Santiago grita en contra de los ricos, no de cualquier rico, sino aquellos cuya riqueza es fruto de la injusticia. Se han robado el salario de sus trabajadores. ¿Cómo aborrece el Señor eso? Con Dios no se la van a ganar jamás. Se han puesto a pelear con el Dios de los ejércitos, el que es más poderoso que todas las milicias, ejército militar norteamericano y de cualquier país. Es el Señor Dios Ebaot. Eso quiere decir el Dios guerrero. Tú te pones a pelear con Dios, América. El día de hoy se habla claramente que el Dios de América no siempre es el Dios de la Biblia. Si el Dios de América es alguien domesticado, un cristianismo suavecito, una iglesia donde más se recen, donde se porten bien como este candidato a la Suprema Corte de Justicia, ay, qué bueno, qué noble. Pero deja que te investiguen un poco más el FBI.
Le preguntaron varias veces, ¿acepta una investigación? Como quiere el comité. No, ¿tú aceptas o no ser revisado? Por eso el Señor nos preguntó desde hace 8 días, ¿quién dice la gente que soy yo? Y antes de que le empezaran a decir qué tan famoso y popular era, no, a mí no me importa en realidad el rating. Para ti, ¿quién soy yo? Para ti. Eso hoy es una consecuencia de lo que hablamos hace 8 días, lo que hoy predicamos. ¿Yo soy realmente el que define tu vida? ¿Estás seguro que quieres llamarte cristiano? Entonces no discrimines contra el pobre. Hay de ustedes los ricos que se pusieron a comerse el fruto del trabajo ajeno, porque están engordando para el día de la matanza. Con Dios se han puesto a pelear. Por eso, mis hermanos y hermanas, si hace 8 días Jesús nos dijo lo que significa ser grande, como persona, como país, como familia. Nuestro presidente habla de hagamos América grande otra vez. Yo creo que Jesús nos diría hagamos América honesta otra vez. Mi hermana me llamó de que no había visto todas las misas, pero que dice que a lo mejor yo me confundí de vocación, que en lugar de cura había sido político. Pero de político les aseguro que me muero de hambre o ya me hubieran descabechado. Pero como profeta, como hombre de Dios, mi labor es educar a ustedes para que ustedes eduquen a sus partidos, para que no crean que son todo lo que Dios manda. No, al contrario, a Dios lo han ignorado, pero Dios está detrás de esas personas que hacen la diferencia, de esas mujeres que pararon el elevador y le dijeron, usted no puede apoyarlo, como este senador que dijo, esta mañana hice oración. Los medios nunca van a decir que la oración tiene poder, sino nomás el argüende de estas señoras, que pues lo alabo también, y que fue lo que hizo que cambiara al senador. Es todo lo que dicen los medios. Jamás los medios o la ciencia o este mundo quieren darle el lugar que a Dios le toca, pero nosotros estamos dispuestos a aceptar que Dios no solamente habla en las 4 paredes de esta iglesia, sino allí mismo en el Senado, sino en los prostíbulos, inclusive allí cuando se les mueve a esas mujeres a que dejen esa vida. Donde quiera el Señor habla, pero uno tiene que saber descubrir la presencia de Dios. No nomás despreciar a los demás porque no son de mi grupo o de mi partido o de mi club o de mi iglesia. Jesús dice claramente, nadie que ande hablando bien de mí después va a contradecirse negándome. Nadie puede hacer cosas maravillosas y luego hablar mal de mí, porque el que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Y en otro pasaje Jesús dice, el que no está conmigo desparrama. Por favor, ¿qué no es esa una contradicción? Aparentemente sí. Como por un lado Jesús dice, no te preocupes de lo que los demás hagan de bien mientras no estén en contra de nosotros, están a favor de nosotros. Y por otro lado, al menos que estén conmigo, están desparramando. Parece que es opuesto a esta frase, ¿verdad? Pues no se opone porque son momentos diferentes. Yo he tenido aquí en la parroquia personas que me sonríen de frente y por detrás me dan en la espalda. Y por eso, igual que Jesús, digo, el que no está con el padre Joaquín, o el que no está con la parroquia, el que no está con el obispo Armando, el que no está con el Papa Francisco, se la darán de cristianos, de muy católicos, pero desparraman, dividen, no unen. Entonces, mis hermanos y hermanas, las 2 frases son verdad en tiempo de Jesús y en sus labios, como son importantes hoy y aquí. Y con eso concluyo pidiéndoles que nosotros, si somos verdaderos cristianos, no podemos discriminar a nadie, no podemos ser racistas. A cualquier racista no reconoce que es racista, comenzando con eso. No conoce que discrimina, como el alcohólico no reconoce que es alcohólico. Y cuando viola a una mujer o a una niña, eso fue un incidentillo allí. Qué perversos han sido aquellos que usan a Dios, usan la ley para ir en contra de millones de personas que la ley no les protege, o ir en contra de los pecadores y de los malos, sintiéndose ellos los buenos, los puros, los inmaculados, casi. No, hoy a Dios no se le escapa a nadie. A uno de sacerdote como ustedes de fieles nos dice, hay de aquellos
no solo con palabras, sino con su ejemplo, escandalizan a los más pequeños. O te enderezas al punto de que hasta cortes los miembros de tu cuerpo, o sea, hasta que vayas a la raíz de ese problema, si no, no mereces llevar mi nombre y no vas a entrar al reino y vas a ser condenado al fuego que no se apaga y al gusano que no muere. ¿Por qué estas dos imágenes? Porque las dos eran algo muy conocido de sus oyentes. La gehenna, el fuego que no se apaga, esa leña donde estaba allí constantemente las brasas para seguir matando y quemando la grasa de los toros que iban a ser ofrecidos en ofrenda. Por lo tanto, siempre tenía que haber brasa caliente. Entonces, esa gehenna, ese fuego que no se apaga, es símbolo de lo que será después de muertos, el infierno. O el gusano que no muere, porque siempre la carne se pudre. Y si ni siquiera eres bueno para darle alimento a los gusanos, porque ya ni siquiera gordo estás a la hora de morirte, sino más flaco, pobrecillos, ni a ellos les das placer. Qué pena. Aquí estamos para decirle al Señor, dame la gracia para que con este cuerpo, con mis manos, mis pies, mis ojos, mi lengua, mi todo, te sirva, Señor. Y tú seas el centro de mi vida, y por el nombre tuyo no discriminar. Porque el que discrimina a otros se discrimina a sí mismos. El que es racista, su raza queda sola y abandonada. Por eso, qué pena aquellos que apoyan todavía a nuestro presidente y aquellos que se están lanzando de candidatos usando esa filosofía, porque así les va a ir. Aún si ganara el presidente un segundo término, yo les aseguro que no hay gobierno eterno. Roma vino abajo. Inglaterra nació y todavía está. Hay países que nacen y mueren y la iglesia sigue adelante. ¿Por qué? ¿Porque la iglesia es perfecta? Lejos de ello. ¿Porque los papas y los padres las pueden? No, porque el Espíritu Santo está en la iglesia. Porque a pesar de nosotros, con nosotros, el Señor sigue haciendo su obra. Pero tú y yo tenemos que tener claro que para servir a Cristo no podemos excluir a otros, sintiéndonos nosotros mejores. Nos ponemos de pie para expresar la fe que nos enseñaron los apóstoles. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Dios verdadero,